Que tengan buen día. Voz alta. Que tengan buen día. Que Dios los bendiga grandemente. Sabemos que no son tiempos buenos. Ya, yo creo que ya arrancamos de la casa con los problemas, ¿no? Porque es así, es como que todo se va ordenando de esa forma. Pero ¿qué pasa? Uno llega acá a la congregación, ¿no? Y se encuentra con esto, se desanima, ¿no? Interiormente. Y bueno, pero el Señor sabe que está mirando nuestro corazón. Amén. Él siempre está mirando nuestro corazón. Sí, Señor. Por ahí podemos nosotros tener en nuestra mente, decir, cerramos y nos vamos. Pero el Señor empieza a trabajar Amén. con nuestras cosas, con nuestra vida, nuestra mente. Entonces tenemos que ser obedientes. No importa las dificultades, Martín, que es lo que expresó, dice Jesús no tenía micrófono. Eran otros tiempos que... Sí. Bueno, gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de la mundanalidad. ¿Qué es la mundanalidad? Porque hay gente que no entiende, o a veces no lo entendemos, ¿no? También yo me meto ahí dentro de la misma olla, porque es así. Usted sabe que hablar de la mundanalidad, le preguntamos a la gente cuál es el significado de la mundanalidad. Lo primero que le dicen, y si vos miras mucha televisión, si vas a los bailes, ¿me entiende? Digamos, en la escuela o en la Universidad de Santiago, eso era totalmente incorrecto. En su forma de hablar, muchas veces hablamos, no nos expresamos bien y la gente nos tilda de mundanos. En la Universidad de Santiago no, eso no servía, porque la mundanalidad es otra cosa. Dice que las cosas, ¿cómo es? Cuando nosotros amamos la cosa de Dios, huye Satanás. O amás la cosa de Dios o amás al mundo. Amén. Esos son corazones, digamos, que están divididos. Entonces, en el camino del Señor tenemos que aprender y conocer qué es la mundanalidad. ¿Sabe lo que es la mundanalidad? Cuando entran los pensamientos humanos dentro de la congregación. ¿Y sabe qué es lo que es? Es el celo, la contienda, la desconfianza. Eso es la mundanalidad. Dentro, porque porque Santiago nos quiere enseñar, y yo se lo voy a leer al capítulo con la luz del teléfono, se lo voy a leer, ¿sabe para qué? Para que lo entiendan, porque a veces lo leemos y no lo interpretamos. Hay muchas cosas. Entonces, en la vida de Santiago es una persona muy contundente, que miraba y veía en su gran congregación, digamos, él ¿qué hacía? Él veía que la gente murmuraba dentro de la iglesia, ¿no? Que estaban con uno, que estaban con otro, que juzgaban. Y dice, no es de Dios, porque cuando la palabra de Dios o el Espíritu de Dios nos toma, ¿qué pasa? Pablo nos enseñó también. Nos decía que las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero les digo una cosa, hay muchas iglesias, ¿no? Como dicen muchos pastores, menos esta. Que existe eso. ¿Sabe por qué? Es la naturaleza del hombre. No se lo puede sacar de raíz. El hombre siempre va a tener esas cosas. Pero ¿qué pasa? El hombre tiene que aprender a conocer la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Le voy a leer un poquito para que empecemos a hablar un poco más profundo, porque, digamos, muchas veces uno, póngale que usted se junta, ve a una persona, ¿no?, de la iglesia con gente que no es correcta, digamos, ¿no?, que anda en el mundo perdida, y usted a veces lo juzga y dice, mira con lo que se junta, come asado, mira, como a Jesús, y a Jesús también lo juzgaban de esa forma. Pero eso no es, digamos, a lo que se refiere, digamos, Santiago. Santiago se refiere a otra cosa, al creyente que está participando en la congregación, al creyente que está en el culto. A ver. Bueno, ha parado, por lo menos no hace ruido. Nos van a dejar descansar. Mire, vamos a hablar un poquito de esto y vamos a comenzar a hablar un poco más profundo los temas. Mire lo que decía esta palabra, ¿no?, que es la semilla que cae en buena tierra que es nuestro corazón. Y decía así, el orgullo provoca las luchas.
Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice así, pero escuchen, no hay ningún problema si no ha traído la Biblia, menos un día como hoy. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Mire lo que pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y empieza a plasmar, ¿no? A enseñar. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Cuáles son? ¿De qué pasiones está hablando él? Está hablando de las pasiones, ¿sabe qué? De lo que uno quiere. Quiere el mejor lugar, quiere, sobresalir, quiere que se lo reconozca. Esas son las pasiones. Esas son las cosas que la mundanalidad, el mundo, esas son cosas del mundo. ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo, como ser en la política, ¿qué hace? Mire, el radical se hace peronista, el peronista se hace radical. Son oportunismos. Ese es el pensamiento de la gente del mundo. Igual que hay muchos ejemplos que se pueden dar de la gente del mundo. Como ser de los vecinos, que uno quiere ser más que el otro. Y por ahí hay problemas, divisiones. Bueno, esas son las cosas que traen divisiones dentro de la iglesia. Por eso, esta iglesia, yo voy a hablar también de la iglesia, ¿no? Esta iglesia ha pasado por eso también. Y va a seguir pasando. Porque acá había gente que vino con deseos de trabajar y se le dio la oportunidad, ¿no? Se le dio la oportunidad. ¿Y después qué pasó? ¿Sabe qué? Cuando no podían hacer lo que querían ellos, ya empezó la división. ¿Y qué hace? La destruyen a la iglesia porque no hay amor en su vida, en su corazón. No aman las cosas de Dios. Porque si vos amas las cosas de Dios y no te gusta algo, agarra y decir, no, yo no participo en esto porque no me gusta y me voy. Pero se van ellos y ¿sabe qué? Le quiebran, le rompen la iglesia, se la rompen. ¿Y sabe lo más triste que es? Que hoy muchos de aquellos que se fueron y la destruyeron con palabras a la iglesia, están pidiendo por favor volver. ¿Y sabe qué? Yo digo siempre, el que se quema con leche, ve la vaca y llora. Yo ya no quiero renegar más. Yo quiero que la iglesia sea sana, que haya compañerismo, cuando trabajan, que trabajen juntos, que nos ayudemos unos a otros. ¿Sabe por qué? La gracia, como decía mi hermana recién estaba hablando, la gracia la da Dios. ¿Y eso sabe cómo se logra? Quitar las cosas del mundo, las podemos quitar, ¿sabe cómo? A través de la oración, y de la fe en las cosas de Dios. Es ahí cuando uno empieza a desechar ese autosuficiencia de uno, que quiere manejar todo como uno quiere, que yo me merezco más que el otro. No, mi hermano, aprenda esto. En el camino del Señor hay que trabajar y trabajar. El que trabaja recibe. ¿Y sabe qué recibe? Recibe porque se lo merece. No es un regalo, es merecedor eso. Por eso yo siempre los aliento, hay que trabajar y hay que buscar unificarse, ponerse de acuerdo. Mira, yo hago esto, voy a hacer lo otro. Cuando llegamos a un acuerdo, cuando nos respetamos, cuando quitamos esos celos, esa envidia, ese de posicionamiento dentro de la iglesia, ¿sabe? A la gente se la conoce por lo que habla. ¿Usted quiere conocer a alguien? Escúchelo. Y va a ver lo que tiene en su corazón. Y usted lo va a analizar y va a decir, no es bueno. Y si cuando no es bueno, repréndalo, dígaselo, no, mira, me parece que está mal lo que está diciendo. Yo tengo una amiga, una amiga, para mí es una amiga, pero a veces erra el camino. Ojo, sabe, ¿no? Porque yo siempre digo, hay muchos que hablan muy bien, pero estamos lejos de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa? Es bueno decírselo. Yo se lo digo. No me gusta de vos esto porque no es bueno. Y ellos, bueno, tienen su argumento, ya se ponen firmes en su pensamiento. Bueno, y acá decía, en el versículo 4 dice, el orgullo provoca las luchas. Y dice así, lo voy a volver a repetir, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es eso el gran problema que veía Santiago, que la mundanalidad había entrado en la iglesia. Ahí ocurrían los celos, las envidias.
Dice así, codiciáis y no tenéis, ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Mire cómo termina eso, todo eso malo, ¿no? Todas esas contiendas, todo lo malo, termina diciendo, porque no pedís. ¿Qué nos está enseñando? Nos está enseñando que tenemos que aprender a doblar rodillas delante del Señor. A nosotros clamarle a Él, a hablarle como, mire, a veces nosotros nos juntamos con un amigo, mire, le contamos todo, le hablamos y todavía le agregamos más. Pero ¿por qué no lo hacemos con nuestro Padre? Hablar con Él, pero hablarlo, no hace falta que esté de boca, de rodilla en el piso, ahí, como gimiendo. No, sea auténtico, siéntese en una silla, busque un lugar tranquilo, donde haya paz y hable con Dios, como si estuviera hablando con uno mismo frente a Él, que Él nos escuche y créalo que nos escucha. Por eso dice que todas esas cosas suceden porque no piden. Y aún los que piden, le digo una cosa, a veces le piden mal. ¿Por qué? Porque le piden cosas que no corresponden. Hay gente que le pide dinero, no, pedirle trabajo. Hay gente que le pide que quiere tener un viaje, no, pedirle trabajo, pedirle cosas coherentes. El Señor siempre está presente y da gracia, ¿no? A través de la confianza, de la fe en las cosas de Dios. Cuando nosotros nos arrimamos, yo le digo una cosa, cuando la persona se arrima, pero con un corazón sano, limpio, yo le puedo asegurar que Dios hace maravillas. Pero no solo maravillas, no hablemos de riqueza, hablemos de esa paz que les digo yo siempre, que Dios te da paz, tranquilidad, gozo. Eso es lo que quiere el Señor. Amén. Gloria al Señor. Dice así, ¿no? Dice, porque no pedís, dice la palabra. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Porque a veces la incoherencia nuestra hace que pidamos cosas que no corresponden al Señor. Al Señor hay que pedirle cosas importantes, como ser la sabiduría, para conocer su palabra, que le dé la paz, ¿no? Que los guíe. Y siempre tenemos que estar. Yo le digo una cosa, perfecto no hay uno, créalo. Todos tenemos deficiencias, pero tenemos que lo mínimo, ¿sabe qué? En una congregación tiene que haber respeto al otro, ayudarlo al otro. Si yo dentro de la congregación me siento que soy el mayor, ¿sabe lo que tengo que tener yo? Tengo que tener misericordia y respeto al otro, por sobre todas las cosas. Cuando yo empiezo a criticar, a juzgar de lo que está hablando de la mundanalidad, ¿qué está pasando? ¿Sabe qué? Nos estamos cayendo, se está destruyendo la iglesia. Por eso, ¿por qué no crecen las iglesias? ¿Sabe por qué no crecen las iglesias? Justamente por esto, por la rivalidad de querer, uno quiere ser mayor que el otro, y no es así. El que quiere ser mayor que el otro, ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Tenemos que servirlo. Amén. No mandarlo, porque todo quiere el sentido de poder. Pero acá necesitamos gente que tenga amor a las cosas de Dios. Ayudarlo al otro, ayudarlo a crecer. Si yo veo que mi hermano está errado, y lo vamos a ayudar a crecer. Todos tenemos que crecer. Y así se hace una iglesia fuerte, una iglesia sana. Cuando la mundanalidad o los malos pensamientos entran dentro de la congregación, es destrucción. Eso ha pasado, lo hemos vivido. Y el Señor, seguro que de su gran misericordia, Él también lo ha puesto ¿para qué? Para que aprendamos. Porque nadie aprende si no le suceden cosas. ¿Cómo voy a hablar del dolor si yo nunca tuve dolor? Yo no puedo hablar del dolor, pero sí puedo hablar de lo que va sucediendo. Y yo veo que la iglesia tiene que cambiar. Tenemos que cambiar, los que estamos acá adentro, los que decimos servir al Señor. No ser orgullosos, no ser celosos, no tener envidia, ayudar al otro. Siempre hay alguien que va a hacer algo y yo tengo que estar al lado ahí ayudándolo. ¿Y sabe qué? Yo le puedo asegurar, es como un grupo de personas cuando se unen, ¿qué les sucede? Cuando se van arrimando, van haciendo compañerismo, se van haciendo amigos, se entienden, hasta quieren estar juntos todo el día.
Entonces las cosas de Dios es así. Tenemos que aprender eso. Bien. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cuando dice, oh almas adúlteras, ¿sabe qué le está diciendo? Por supuesto, le está hablando al creyente. Le está hablando que aman el mundo. Por eso son adúlteros. Porque aman el mundo y aman a Dios. No se puede hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque si amás al mundo, vos estás en los deleites del mundo, bueno, las cosas de Dios te interesarían poco. ¿Por qué? Porque si llega el día de la reunión y no aparezco, bueno, yo me estoy viendo, estoy conociendo a la gente se la conoce por las obras. Por eso Santiago decía que la fe sin obras no sirve de nada. Si sabemos hacer, si sabemos que es bueno y no lo hacemos, es pecado también. Por eso en las cosas de Dios nos enseña cosas muy importantes. Bien, y dice así, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye el enemigo de Dios. Yo siempre digo que el Señor ha hecho todas las cosas, ¿no? Todo lo que hay, también es de la mano de Dios. Pero tenemos que hacer, como decía Pablo, dice, todo es bueno, pero no todo me conviene, ¿no? Porque yo tengo que aprender a evaluar. Si yo tengo que leer la Biblia, la palabra, yo no me voy a poner a mirar televisión. El televisor es para otro momento. Entonces, cuando uno termina de leer la palabra, que se ha preparado, después querés mirar televisión, querés leer un libro, lo que vos quieras hacerlo, porque es bueno. Pero nosotros no debemos descuidar las cosas de Dios. Las cosas de Dios no hay que descuidarlas. ¿Por qué? Porque si no nos vamos alejando de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, yo les puedo asegurar que la gracia de Dios no va a venir a nuestra vida. La gracia de Dios viene, ¿sabe cuándo? Cuando nosotros estamos preparados para estar cerca de Él. Que nos estamos preparando. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Mire lo que dice la Escritura, ¿no? Dice, espíritu que... ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios, cuando recibimos el Espíritu de Dios, claro que nos anhela celosamente. ¿Por qué? Para que estemos caminando en el camino del Señor, para que estemos haciendo la obra de Él. Porque para eso fuimos llamados. Dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque se van dividiendo, se van rompiendo, se van cayendo, se van soltando. Y nos pasa una cosa u otra, nos va alejando del Señor. Entonces no tenemos que permitir que se enfríe. No debemos permitir que seamos tibios. Tenemos que estar siempre, dice, más vale que seas frío o caliente, porque si eres tibio te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Así que imagínense. Bien, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ves cómo la soberbia, el orgullo nos aleja del Señor? Tenemos que ser humildes. ¿Qué significa ser humilde? No ser humilde en riqueza, sino humilde de corazón. Es decir, yo lo escucho hablar y lo acepto. Yo sé que tiene errores, pero lo acepto en el amor de Dios. Y las cosas de Dios así, para acercarnos a Él, tenemos que tener humildad. Ser, acercarse a Él, pero con un corazón dispuesto para que podamos recibir de su gracia. ¿A través de qué? De la fe. Nuestra fe tiene que estar confiada en que el Señor va a hacer la obra. Pero va a ser la obra de nuestra vida. Por eso nosotros, para cambiar, debemos soltar lo que tenemos adentro. Todo lo bueno y todo lo malo. Mire, el Señor tiene que conocer. El Señor nos conoce muy bien, pero el Señor quiere escuchar de nuestra boca. Si necesitas sanidad, pedirle sanidad al Señor, hablarle. Si necesitas que corrija algo tuyo, envidia, celo, contienda, pedíselo al Señor. Que el Señor te va a dar la gracia de poder cambiar.
Yo lo puedo notar, cada día lo puedo notar. Las cosas que uno, que es bueno, que va cambiando y se va dando cuenta de que son cosas para bien. Porque siempre digo yo, una persona cuando va caminando por la vereda de frente, si es pleitera, vos ni te querés arrimar. ¿Qué te vas a arrimar? ¿Para escuchar qué? A ver, ¿qué vas a escuchar? Vas a escuchar cosas malas. Entonces vos seguís por tu vereda, no te cruzás. Pero cuando son personas de buen espíritu, de buen corazón, ¿qué hace? Es como que lo llamás vos. Por eso aprendamos a ser ese tipo de personas, que la gente quiera estar con uno. Otra cosa muy importante, miren, ¿no? ¿Cómo se cura la mundanalidad? ¿Cómo se curan todas esas cosas, los celos, las contiendas, el orgullo, ¿no? Todo eso que no es bueno dentro de una congregación, ¿cómo se cura eso? Santiago nos enseña en versículo 7 de capítulo 4, por supuesto, ¿no? Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuál es el significado de resistir al diablo? ¿Sabe cuál es el diablo? El diablo son todas esas cosas malas. El orgullo, los celos, las contiendas, el yo primero. Había uno que decía, yo como que se consideraba sabio, y le decía a Dios, le decía, no, Señor, no me ayudes, yo voy a llegar y me voy a poner al lado tuyo. Mire el orgullo que tenía. Esas son enseñanzas que nos dejan para qué, para que uno aprenda a conocer de la palabra. Por eso el diablo es todo aquello que no edifica en nuestra vida. Al contrario, eso nos hace vivir mal, porque dentro de una congregación o con personas, cuando hay soberbia, celo, envidia, ¿qué nos da? ¿Cuál es el resultado final? ¿Sabe cuál es? No vivir bien, vivir disgustado, alejarse de las cosas de Dios. Nos alejamos de Dios, nos terminamos alejando de Dios. Por eso es bueno que la iglesia sea sana. Por eso yo siempre les digo, aprendamos a tener, mira, anda a hablarle a uno de River, ¿no? En contra. Uno de Boca que vaya a hablar de River, mal de River, y va a ver cómo le saca los ojos. Miren lo que le digo, le saca los ojos. Y acá en la iglesia uno habla de uno, del otro y nadie dice nada. Todo parece todo bien. Ya estamos como la política, ¿no? En la política se habla cualquier cosa, cualquier barbaridad, destruyen. Se ha llegado, está el mundo, está muy complicado. ¿Por qué? Porque arranca la mentira, ya arranca la televisión. La televisión hay tantas mentiras de gente así que denigra, ¿sabe para qué? Para que se caiga. Y nosotros no tenemos que estar en eso, no tenemos que, ya que lo vemos por lo menos, que seamos diferentes. Yo hay personas acá adentro que las admiro, ¿sabe por qué? Jamás escuché un reproche, pero un reproche ni de juzgando a nadie, ¿no? Qué bárbaro. Esos son los corazones que se conocen, que son sanos, que no hay maquinación, nada raro en su corazón. Entonces esas son personas que uno tiene que cuidarlas. Tenemos que siempre pensar lo que tenemos que buscar del hombre es siempre las cosas buenas. No mire lo malo. ¿Sabe por qué? Porque las cosas malas las tenemos todas. Si a mí me miran, y yo tengo mis cosas malas, pero igual que yo los miro a ustedes, también tienen sus cosas malas. Pero tenemos que mirar lo bueno de las personas. ¿Para qué? Para edificar una casa grande para el Señor. Si nosotros, ¿a quién no le gustaría ver esta congregación llena? ¿Y sabe qué? Y tiene que sentirse parte de este lugar, si está lleno, que es obra de cada uno de nosotros, de todos. No mía, para nada, es de todos, porque todos aportamos un granito. Y como es lo que nos enseña Santiago, ¿sabe qué? A que no haya divisiones dentro de la iglesia. La iglesia se ha caído muchas veces, ¿no? Porque uno abre las puertas, le da lugar a la gente, confía en la gente, ¿no? Al comienzo trabajan muy bien y después empieza ya, es como que se le sube la soberbia, muy arriba el yo. Y eso, ¿sabe lo que hace eso? Eso empieza a ocurrir divisiones. Y ahí cuando se empieza a caer, ¿viste? Y se cae, y dejarla que se caiga. ¿Por qué? Porque tiene que volver a levantarse.
Y le digo una cosa, son muchos los que quieren volver acá. Me hablan, me mandan mensajes, qué sé yo, ¿no? De gente que ha trabajado acá, que vuelven ellos, traen un plantel atrás de ellos. Pero el día que se enojan, agarran el plantel, no sé cómo hacen. Lo cargan al hombre y se lo llevan. No, en las cosas de Dios no es así, las cosas de Dios tenemos que respetar. Y yo siempre digo, yo entro a un lugar y si no me gusta, agarro y me voy. Pero no hago un desmande. ¿Sabe por qué? Porque ese corazón no está sano. Porque dice que la palabra de Dios es sana. La sabiduría, cuando entra la sabiduría que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿sabe qué? Uno piensa todo lo bueno. Y vamos a leer un poquito más. Dice así, ¿no? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántas veces cuando yo escribo, ¿no? Que le pongo que debemos acercarnos a Dios? ¿Queremos recibir de Dios? Acércate a Dios. Pero no acercarse por conveniencia, acércate a Dios porque en Él está la vida. La palabra lo dice, los enseña bien, que en Él está la vida, la gracia. Y lo más importante es lo que nos da en nuestro corazón, esa paz, el amor a las cosas de Dios. ¿Y sabe qué? Y ese amor comienza a trabajar en nuestra vida. Y ya no somos los que éramos antes. Eso de que estamos calculando los tiempos, calculando los momentos, ¿no? Eso tenemos que desechar todo eso. Tenemos que trabajar todos juntos, ayudarnos, digamos, mutuamente, ¿no? Bien. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que comenzar a limpiar nuestras manos, dice el Señor, ¿no? Y limpiar nuestros corazones. ¿Para qué? Empezar a que comience a trabajar todo lo bueno, que lo malo sea desechado. ¿Sabe por qué? Qué lindo que es llegar a nuestra casa después de una reunión, ¿no? Y llegar a la casa y llegar con ese amor, ese gusto, ¿no? De haberle cumplido al Señor, de haber participado en el lugar. Claro que sí, yo eso lo siento. Me voy contento a mi casa. No importa todos estos trajines de falta de luz. No, yo estuve delante del Señor. Y, o sea, todos los que están acá estamos delante del Señor. Y a veces hay situaciones, bueno, como mi hermano Carlos que no pudo venir, Pedrito también, le sale trabajo. El trabajo es importante en la vida del hombre. Yo siempre le digo, necesita trabajar, trabaje. No puede ir a la reunión, trabaje, porque lo necesita. El trabajo es el alma, digamos, el alma elemental del hombre. Es una necesidad. Si no trabaja, usted sabe cómo es. El que no trabaja no come, porque es así. Pero si no puede ir a la reunión porque tiene trabajo, bien. Ahora, si usted no va a la reunión y puede posponer el trabajo, bien. Es bueno también. Pero, bueno, dice así, ¿no? Purificad vuestro corazón. Afligíos y lamentad, llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Nosotros a veces, digamos, nos ponemos en la presencia del Señor, ¿no? Y el orgullo hace que nos creamos que nosotros no tenemos, digamos, errores. Pero dice el Señor, tenemos que aprender a doblar nuestras rodillas. Cuando yo hablo de doblar nuestras rodillas, yo hablo de doblar nuestro corazón. Las rodillas de nuestro corazón. Inclinar, que se incline delante del Señor. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recibir la exaltación. ¿Sabe por qué? En la humildad. No hay otra cosa. El soberbio, el arrogante, el orgulloso, el pleito, los celos, las contiendas. ¿Sabe qué? Esas son cosas que no pertenecen a Dios. Están lejos de Dios. Esas son las cosas que nos alejan a nosotros. En vez de acercarnos, nos vamos alejando más. Entonces tenemos que aprender ahora, ¿sabe por qué? Pablo lo enseñaba tan bien, pero tan bien lo enseñaba Pablo. Dice, aprendiéndonos a soportar unos a otros. Hay cosas que a lo mejor no nos gustan, pero yo al hermano tengo que amarlo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña. Tenemos que estar cerca de nuestros hermanos.
Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzga la ley? Usted sabe que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Queremos que las personas... Decimos qué es bueno y qué es malo. Ahí estamos jugando la ley. Y nosotros nos ponemos sobre Dios como si fuéramos Dios, como si fuera un tribunal de justicia, ¿no? Y estamos lejos de eso, muy lejos de eso. Por eso tenemos que aprender a callar. Por eso no dice que el arma mortal más grande es la lengua. Eso, hay que aprender a quietarla. Por eso dice que el caballo tiene su freno, pero la lengua que tiene. Tenemos que aprender. Yo admiro a Jorge, mi hermano, ¿no? Que él es una persona callada, no habla, calla, no, qué bar. Yo le digo, soltate un poco más. No, pero son así, ellos han nacido con ese don, digamos, ese es un don, ¿no? ¿Usted sabe lo que significa aprender a controlar la lengua? Es bárbaro. Esa persona que aprende a controlar la lengua, medianamente, ¿no? Esa persona tiene la puerta abierta en todos lados. En todos lados. Porque nadie lo rechaza. Pero nosotros a veces queremos jugar qué es bueno y qué es malo, y ahí cuando empiezan las contiendas. Esa es la mundanalidad que está hablando Santiago, que entra en la iglesia. En el mundo, eso se puede, usted ahí en el mundo, entre empresas, sindicatos, eso todo, problema. Pero nosotros acá no, acá debemos ver las cosas de otro modo. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Cuando vamos a Dios, dice que cuando viene Dios a nuestra vida, el Espíritu de Dios, nuestra vida cambia. Las cosas viejas pasan, fueron hechas nuevas. Sabemos que todo, ¿sabe qué? Yo lo imagino así. Esas cosas no es que pasaron y se olvidaron, no. Esas cosas siguen adentro. Pero ¿cómo? Con un nudito, en un rinconcito, no, que no se mueva. Porque por ahí se nos escapa, ¿no? Y cuando se nos escapa, ¿vio cómo es? Sale de nuestra boca lo que no tiene que salir. Por eso aprendamos a respetar esas cosas, que no entren las cosas del mundo dentro de las congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque no vamos a crecer ninguno. Si esto tendría que estar, pero la palabra de Dios es tan viva y eficaz, pero es algo, porque nosotros no hacemos nada. Es la palabra, es Dios que hace que sucedan cosas. Y acá nunca van a suceder esas cosas, ¿sabe por qué? Hasta que no cambiemos. Tenemos que cambiar nuestro interior. Pensar bien del otro, ayudar al otro. Cuando nosotros pensemos así, yo le puedo asegurar que nuestra vida cambia. El Señor siempre, Él está siempre, dice que está a la puerta, ¿no? Y llama al Señor. Pero Él entra si nosotros le abrimos nuestra puerta. Si abrimos nuestro corazón, porque eso no es para la gente que no conoce de Dios. Esa palabra, toda la Biblia es para el creyente, no es para el no creyente, es para el creyente. ¿Para qué? Para que nos preparemos. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración. Gloria al Señor. Amado Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tú has permitido que estemos en este lugar para poder emitir tu palabra, Señor. Espero que tu palabra, Señor, haya hecho mella en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor. Que nos haya cambiado algo, Señor. Por eso hoy abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú nos guíes, amado Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús y sabemos de que tú, Señor, nos vas a bendecir a cada uno de los que están aquí. Aquel que no tenga salud, Señor, dale salud. Aquel que no tenga prosperidad, Señor, prospéralo en todas las cosas que haga. Prospéralo en todas sus áreas, Señor. Te damos gracias, amado Señor, porque sabemos de que tú quieres lo mejor para tus hijos. Señor, en este día
Te damos gracias, Señor, por haber abierto nuestro corazón, por haber abierto nuestra mente, Señor. Cámbianos, Señor. Quita, Señor, todo lo que no pertenece a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, guarda el regreso de cada uno de nosotros a nuestro hogar y te pedimos una bendición especial, Señor, para que nosotros podamos estar delante de ti. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.